Hay algo extraño que puede pasar incluso años después de una relación. Estás haciendo cualquier cosa, trabajando, manejando, cocinando o simplemente acostándote para dormir, y de repente, sin buscarlo, aparece esa persona en tu mente. No la llamaste, no decidiste pensar en ella, simplemente apareció. Y lo más desconcertante es que quizá ya no quieres volver. Si alguien te preguntara hoy si regresarías con esa persona, probablemente responderías que no. Y lo dirías en serio. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo? ¿Por qué una persona puede desaparecer de tu vida y sin embargo seguir ocupando un espacio dentro de tu mente? La respuesta que normalmente recibimos es muy sencilla: porque todavía la amas. Pero hoy quiero proponerte algo diferente. Porque muchas veces no puedes olvidar a esa persona no porque todavía la ames, sino porque algo de esa historia quedó sin cerrar, y cuando una historia queda abierta, la mente continúa regresando a ella. No necesariamente porque quiera volver, sino porque todavía está buscando entender. Tal vez quieres saber por qué se fue, por qué cambió, por qué te trató de determinada manera, si realmente te quiso, si todo lo que vivieron fue verdadero, o qué habría ocurrido si las cosas hubieran sido diferentes. Y ahí está el problema, porque mientras tú intentas olvidar a la persona, tu mente sigue intentando resolver la historia, y son dos cosas completamente diferentes. Puedes dejar de querer a alguien y aún así seguir pensando en esa persona. Puedes haber reconstruido tu vida y todavía sentir algo cuando escuchas su nombre. Puedes incluso estar con alguien más y descubrir que, de vez en cuando, tu mente vuelve a un momento que ocurrió hace años. Eso no significa automáticamente que debas regresar. Tampoco significa que esa persona sea el amor de tu vida. Significa que hay algo que todavía necesita ser comprendido y cerrado. Y en este video vamos a descubrir exactamente qué puede estar manteniendo vivo ese recuerdo, porque no todas las personas que no puedes olvidar ocupan el mismo lugar dentro de ti. Algunas dejaron una pregunta, otras dejaron una conversación pendiente, otras dejaron una versión de ti que ya no reconoces, y algunas dejaron simplemente un vacío. Por eso, antes de intentar olvidar, necesitas descubrir qué es exactamente lo que estás intentando soltar. Tu mente no suelta fácilmente las historias incompletas. Piensa en algo muy sencillo: una canción que se corta justo antes del final, una película que termina sin explicar qué ocurrió, una conversación que alguien interrumpe cuando estabas a punto de recibir una respuesta. Hay algo dentro de ti que quiere completar lo que quedó pendiente. Con las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Cuando una historia termina con claridad, puede doler muchísimo, pero existe un punto final. Sabes qué pasó, sabes que terminó. Sabes, aunque no te guste, cuál fue la realidad. Pero cuando alguien desaparece sin explicar, cuando una relación termina de repente, cuando quedaron palabras sin decir, cuando nunca supiste qué sentía realmente esa persona, la historia queda abierta, y una historia abierta continúa ocupando atención. Por eso algunas personas pasan años preguntándose: ¿por qué hizo eso? ¿Qué hice mal? ¿Realmente me quiso? ¿Por qué no luchó por mí? ¿Qué habría pasado si hubiera esperado un poco más? Y cada vez que vuelves a esas preguntas, tu mente vuelve a entrar en la historia. Por eso quizá no estás recordando, quizá estás investigando, estás intentando encontrar una explicación que te permita finalmente archivar lo ocurrido. Y hay otra razón todavía más poderosa: la incertidumbre. Cuando una persona aparece y desaparece, cuando un día te busca y al siguiente se distancia, cuando te da esperanza y después te deja con dudas, ese tipo de vínculo puede resultar especialmente difícil de soltar, porque lo constante se puede predecir, pero lo intermitente mantiene tu atención. Un día recibes amor, otro día recibes distancia, un día parece que todo va a funcionar, al siguiente ya no sabes dónde estás parado, y esa incertidumbre puede hacer que una persona permanezca mucho más tiempo en tu mente.
Pero escucha esto porque es importante. La intensidad con la que recuerdas a alguien no necesariamente demuestra la profundidad del amor. A veces demuestra la cantidad de incertidumbre que quedó. Y por eso hoy quiero que empieces a hacerte una pregunta diferente. No, ¿por qué no puedo olvidarlo? Sino, ¿qué quedó pendiente en mí después de esa historia? Porque ahí empieza el verdadero cierre. Y en la siguiente parte vamos a entrar en las razones más profundas, porque puede que no extrañes a esa persona, puede que extrañes quién eras tú cuando estabas con ella, puede que estés esperando justicia, puede que estés cargando culpa, puede que estés atrapado en el famoso ¿qué hubiera pasado? O puede que esa persona simplemente haya dejado un espacio que todavía no has aprendido a llenar. Y cuando descubres cuál de esas razones es la tuya, algo empieza a cambiar, porque ya no estás intentando borrar un recuerdo, estás entendiendo por qué ese recuerdo todavía necesita tu atención. Ahora quiero que descubras cuál de estas razones puede estar manteniendo a esa persona dentro de tu mente. La primera es una pregunta sin responder. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Alguna vez me quiso realmente? Cuando una pregunta permanece abierta, tu mente sigue buscando una respuesta. Por eso vuelves a conversaciones, fotografías y momentos del pasado. No estás recordando, estás intentando entender. La segunda es la conversación que nunca tuviste. Todo lo que quisiste decir y no dijiste puede seguir repitiéndose dentro de ti. Quizá todavía sabes exactamente qué le dirías si estuviera frente a ti. Y mientras esa conversación siga ocurriendo en tu cabeza, una parte de ti continúa dentro de esa relación. La tercera razón es mucho más profunda. No extrañas a la persona, extrañas quién eras tú cuando estabas con ella. Quizá en aquella época tenías más ilusión, hacías planes, te sentías diferente y tu mente relacionó esa versión de ti con esa persona. Pero esa versión no le pertenece, era tuya y todavía puede volver a aparecer, aunque esa persona ya no esté. La cuarta razón es la injusticia. Cuando sientes que alguien te hizo daño y continuó con su vida como si nada, puede aparecer una necesidad de que algún día reconozca lo que hizo. Pero mientras esperas esa justicia, sigues atado. La otra persona continúa viviendo y tú continúas pagando emocionalmente por algo que ocurrió hace tiempo. La quinta es la historia interrumpida, ese famoso ¿qué habría pasado si? Quizá no terminó porque dejara de existir el amor. Quizá fueron las circunstancias, el momento, la distancia o decisiones que nadie supo manejar. Pero cuidado, porque la mente puede construir una versión perfecta de lo que habría ocurrido, y después comparas tu realidad con una fantasía que nunca tuvo que enfrentarse a la vida real. La sexta razón es la culpa. A veces no puedes olvidar a alguien porque sientes que tú fuiste quien hizo daño, y entonces no estás buscando a esa persona, estás buscando perdonarte. La culpa no cambia el pasado, solo puede mantenerte viviendo dentro de él. Y la séptima razón es quizás la más silenciosa, el vacío. Esa persona ocupaba tiempo, conversaciones, rutinas, planes. Cuando desapareció, quedó un espacio. Y muchas veces la mente llena ese espacio con el recuerdo. Por eso observa cuándo aparece esa persona. Aparece principalmente cuando estás solo, cuando no tienes nada que hacer, cuando llega la noche. Tal vez no estás extrañando a esa persona, tal vez estás sintiendo el espacio que dejó. Y fíjate en algo, en ninguna de estas razones el centro es necesariamente el amor. Hay una pregunta, una conversación, una versión de ti, una injusticia, una fantasía, una culpa, un vacío. Y cuando descubres cuál es la tuya, puedes dejar de luchar contra el recuerdo y empezar a trabajar realmente en el cierre. Pero todavía falta una pregunta, una que puede cambiar completamente la manera en que entiendes esto. ¿Cómo saber si realmente extrañas a esa persona? O si simplemente tienes una historia abierta con ella.
Ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo saber si realmente extrañas a esa persona o si simplemente tienes una historia abierta con ella? Porque existe una idea que puede mantenerte atrapado durante años. Si no puedo olvidarlo, es porque todavía lo amo. Y no necesariamente. Cuando extrañas realmente a alguien, suelen aparecer los momentos que compartieron. Pero cuando existe un ciclo abierto, aparecen las preguntas, las discusiones que nunca tuvieron, las explicaciones que nunca recibiste, las cosas que todavía quisieras decir. Por eso pregúntate, si mañana esa persona apareciera y te diera exactamente la explicación que llevas años esperando, pero después se fuera para siempre, ¿sería suficiente? Si la respuesta es sí, probablemente no estabas esperando a la persona, estabas esperando la respuesta. Y esta diferencia puede liberarte, porque si sigues creyendo que es amor, vas a seguir esperando. Pero si entiendes que es una historia sin cerrar, puedes comenzar a cerrarla tú. Y para hacerlo, empieza por algo muy sencillo. Toma una hoja y escribe la pregunta exacta que llevas tanto tiempo haciéndote. No escribas ¿por qué me pasó esto? Sé específico. ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó de buscarme? ¿Realmente me quiso? Después escribe qué respuesta estás esperando. Y observa algo con mucha honestidad. Quizá no estás buscando información, quizá estás buscando reconocimiento. Quieres que esa persona confirme que lo que viviste fue real, que sí importaste, que no fuiste insuficiente, y eso cambia completamente la historia, porque tu valor no puede depender de que alguien que se fue regrese a reconocerlo. Después escribe 3 posibles respuestas a esa pregunta. No las respuestas perfectas, las más reales, y pregúntate, si mañana supiera con absoluta certeza cuál de esas respuestas es verdadera, ¿cambiaría algo en mi vida actual? Si la respuesta es no, acabas de descubrir algo importante. Quizá llevas años esperando una respuesta que ya no puede darte nada. Después escribe una carta. Dile todo lo que nunca dijiste, lo que dolió, lo que agradeces, lo que reclamaste en silencio, lo que quisiste escuchar, pero no la escribas para enviarla, escríbela para sacar de ti aquello que todavía estás sosteniendo y finalmente empieza a llenar el espacio que quedó. Si esa persona aparece especialmente de noche, cambia lo que haces en esas noches. Si aparece los domingos, crea nuevas experiencias para esos domingos. No se trata de huir del recuerdo, se trata de dejar de alimentar el mismo espacio con la misma historia. Y algún día ocurrirá algo muy sencillo. Pensarás en esa persona y no sentirás la misma necesidad de entender. Alguien mencionará su nombre y tu cuerpo ya no reaccionará igual. Y llegará un momento todavía más importante. Dejarás de necesitar que esa persona reconozca lo que hizo. Ahí comienza el verdadero cierre, porque cerrar un ciclo no significa olvidar que ocurrió, significa recordar sin seguir viviendo ahí. Y quizá llevabas mucho tiempo intentando cerrar una puerta esperando que la cerrara alguien más, pero esa persona ya no está del otro lado. Por eso hoy quiero que te quedes con esto. No necesitas olvidar a esa persona para seguir adelante. Necesitas dejar de esperar que ella te dé el cierre que ahora puedes darte tú. La historia ocurrió, te transformó, te dejó algo, pero no tiene que seguir definiendo tu presente. Y si hoy reconociste cuál de esas 7 razones es la tuya, escríbeme solamente el número en los comentarios. A veces ponerle un nombre a lo que nos mantiene atrapados es el primer paso para comenzar a liberarlo. Nos vemos en el próximo video.